Bagmina está de regreso como una fantasma, acompañada del muchacho de Estamos Muertos. Hoy les traigo Delivery Man o en español, repartidor. Esta es la historia del joven CEO Joe Min, quien pasa sus días llevando personas de aquí para allá, pero también se hace tiempo para ayudarlas por un sofisticado canal de radios de taxis públicos y privados. Este muchacho es muy ágil, tanto que puede atrapar a un ladrón como ayudar a su abuelita con la cual vive. Por cierto, sus padres han fallecido y su abuelita es su única familia, por lo que Joe Min se hace cargo de los gastos de la casa. Limpiando el coche que le pertenecía a su madre, se encuentra con un móvil que hace aparecer a una mujer que por ahora no habla con él. Pero las desgracias persiguen al muchacho, ya que debe pagar una elevada cuota para que no subastan su casa, y esto provoca que deba exigirse al máximo. Inesperadamente, la mujer extraña aparece y su vida cambia para siempre, ya que ella es un fantasma y aunque Joe Min le pide que se vaya, no lo puede hacer. Cansado y choqueado, se queda dormido y a la mañana siguiente, tratando de escapar del fantasma, casi le ponen una infracción. Ninguno de los dos sabe qué sucede, pero nosotros sabemos por medio del padre de la muchacha, que se llama Kang Ji-hyun, y que su muerte está relacionada con un caso policial. Más tarde, Ji-hyun piensa que el joven taxista es su asesino. Luego, él descubre que ella tiene una mala vibra que ahuyenta a los clientes, por lo que pierde mucho dinero. Por esta razón, habla con la policía para preguntar si la mujer extraña está desaparecida, pero no tiene suerte. Debo remarcar que Joe Min vio que ella no puede alejarse del coche. Mientras tanto, un par de detectives comienzan la investigación de la muerte de Ji-hyun y su participación con otro caso. Más tarde, Joe Min deja el coche bastante retirado de su casa para que ella no se acerque, pero para su mala suerte tiene una pesadilla con ella. A la mañana siguiente, el muchacho trata de llevar a su abuela en el coche, pero no logra hacerlo. Sin otra alternativa, visita a una chamán, pero parece una falsa profetisa que no logra hacer nada. Más tarde, el joven lleva al Dr. Do, que ayudó a su madre cuando tuvo el accidente que le costó la vida. Y Ji-hyun se sorprende de lo gentil que puede ser. Por la noche, Joe Min le permite quedarse cerca de su casa, por lo que observa toda la casa mientras él busca una solución a su problema. Al otro día, un fantasma sube al taxi y le promete pagarle con oro, por lo que, incitado por Ji-hyun, decide convertirse en el primer taxista de espíritus. Pero su sueño se cancela muy rápido, ya que descubre que fue engañado, aunque el fantasma le pide que le cumpla su último deseo y le promete que no lo molestará más, pero él se niega y por la noche tiene un gran conflicto consigo mismo. Es más, conversa con ella. Por cierto, la policía continúa con su investigación y deciden buscar más pistas de la muerte de Ji-hyun. Más tarde, Joe Min la ve durmiendo en su casa y luego de pensarlo mucho, acepta el trato. Además, recuerda que obtendrá oro a cambio. Es así como su misión comienza. Primero conoce un poco de la historia del fantasma, un hombre huérfano que conoció a su pareja también huérfana en el café en el que trabajaban. Ellos se volvieron una pareja y pasaron 10 años juntos. Este hombre no quiere irse sin antes cumplir con su promesa de arreglar la bañera. Esto hace que Joe Min aparezca en la casa y diga que es el primo del amigo de su pareja. Todo parece ir bien y él le menciona la supuesta promesa que le hizo a su esposo, o sea, poner la bañera, pero cuando buscan la barra no la encuentran, aunque tranquilo que estaba dentro del aire acondicionado. El plan continúa, pero ahora deben ayudar a la pareja del fantasma con los papeles del seguro de vida. Mientras tanto, la policía se acerca a la casa del taxista para hablar sobre el día en el que la madre de Joe Min murió y sobre el taxi, ya que este apareció misteriosamente en la casa del muchacho. Desafortunadamente, la abuelita no le puede dar mucha información y cuando quiere hablar con su nieto, él le menciona que está ocupado, ya que estaba acompañando a la señora. Cuando ella se disponía a firmar los papeles, descubren que la madre del fantasma está viva. La suegra trata muy bien a su nuera y Joe Min desconfía de ella. Piensa que solo apareció para reclamar el dinero. Por su lado, la supuesta madre y su pareja deciden ir por el dinero del seguro, ya que descubren que la parejita nunca se casó. Mientras tanto, Joe Min, incitado por Ji-hyun, él se infiltra en la casa de la verdadera madre del fantasma. Allí encuentra una foto y el lugar hecho un desastre. Sus sospechas eran ciertas, esta mujer no era su madre, pero cuando quieren revelar la verdad no tienen pruebas. Ellos pensaban que esta mujer no iba a tener la marca que tenía la madre del fantasma en su mano. No poder descubrir la verdad altera a la pareja del fantasma y ella se desmaya. Inesperadamente se entera
que está embarazada. La falsa madre se enfada por la desconfianza de Yoo-min, es más, los acusa de estar juntos para quitarle el dinero, pero tranquilos que una prueba de ADN aclara el caso. Ella no es la madre, sin otra alternativa, la mujer junto a su pareja se escapan del lugar. Por cierto, logran cambiar la bañera de la casa y terminan con el caso. Debo remarcar que Ji-hyun y Yoo-min se miran muy intensamente y ella menciona que tal vez su destino era encontrarse. De la emoción, la parejita quiere chocar sus manos, pero se caen y cuando Yoo-min quiere levantarla, ve que ella tiene la coleta de su madre. Ji-hyun no comprende qué sucede, pero él continúa con su labor, por lo que lleva hasta su casa a la señora. Inesperadamente, ella se encuentra con los estafadores en su casa. Ellos quieren las cuentas bancarias heredadas, las cuales se quedaron en el taxi. Por esta razón, amenazan a la mujer, pero cuando Yoo-min es advertido, no puede entrar a la casa. Pero tranquilos que un milagro sucede, el fantasma logra romper la cerradura. ¿Cómo lo hizo? Seguro fue el amor, todavía no lo explicaron. Yoo-min lucha con el estafador, pero no es rival para él, por lo que más tarde la policía se lleva a los ladrones. Quedando solos nuevamente, el muchacho decide contarle la verdad. Parecía que la señora estaría algo escéptica, pero cuando Yoo-min menciona situaciones particulares, termina creyéndole. El muchacho amablemente le transmite el último mensaje del señor. Él le jura que los protegerá desde el más allá. Luego desaparece. La parejita se siente realmente aliviada por haberlos ayudado. Al rato, Yoo-min busca la coleta de su madre, pero no la encuentra y gracias a su abuela ve una foto de su madre con Ji-hyun. Por cierto, la coleta tiene las marcas que tanto él como su madre le habían hecho. Luego Yoo-min le pide a Ji-hyun que mire la agenda de su madre para así tal vez recordar cómo se llama, pero no tienen suerte. Solo especulan que ellas eran amigas. A la mañana siguiente, la noticia de los estafadores sale en la TV. Mientras tanto, Yoo-min se encuentra con el detective Ji a cargo del caso de Ji-hyun. Desgraciadamente, la reunión se hace cerca del edificio donde encontró a su madre malherida. Los detectives lo interrogan como si fuese un posible sospechoso, ya que tardó en llegar al hospital donde fue internada su madre. Esto lo enfada y se va del lugar. Por cierto, él le permitió a Ji-hyun oler café. Por su lado, el señor Kang, padre de Ji-hyun, decide investigar por su cuenta, por lo que revisan las pertenencias de su hija. Al rato, el muchacho visita la tumba de su madre, ya que era su cumpleaños. En el lugar, Ji-hyun siente algo extraño. Efectivamente, algo pasa. Una persona lo fotografía. En el hospital, Sori, la amiga de Yoo-min, recibe un llamado de la abuelita de su amigo, a la cual le promete visitarlos. Luego vive un momento difícil, ya que un niño gravemente herido entra a la sala y cuando el doctor pensaba que iba a sobrevivir, no lo logra. Algo sospechoso sucede. Un enfermero, que le diré, el enfermero Kim, no cumple con lo que el doctor le dice. Mientras los detectives tratan de encontrar más evidencias, Yoo-min vive un tenso momento con un cliente que lo manosea, pero lejos de asustarse, se queda asombrado ya que este hombre puede ver a Ji-hyun. Esta persona es un chamán que días atrás Yoo-min contactó. El sujeto le cuenta sobre lo malo que es tener una relación con Ji-hyun. Es más, se la quiere quitar de encima, pero el taxista no se lo permite. Más tarde, ellos tratan de averiguar a qué está atada Ji-hyun, y como lo sospechaba el chamán, ella está atada a una pertenencia perdida, o sea, el móvil. Cuando lo descubren, pasa un momento romántico e inesperado. La parejita se besa o algo parecido. Al rato, Yoo-min se baja del coche y misteriosamente Ji-hyun desaparece. Sin ella alrededor, el muchacho puede retomar su trabajo obteniendo muchas ganancias en una sola noche. Por cierto, Ji-hyun fue trasladada a una zona tenebrosa. A la mañana siguiente, Yoo-min lleva a su abuelita en el taxi y por un malentendido, la señora arroja el móvil. Con mucha pena continúa con su trabajo, tanto que fantasea con verla y luego de ayudar a su compañera que había perdido a su madre, decide salvarla, ya que comprende que él es el único que la percibe y la puede ayudar. Mientras tanto, Ji-hyun ve partir a una mujer con un bebé en sus brazos, de la cual sabremos más adelante. Cuando ella pierde toda esperanza de ser salvada, es atraída al mundo de los vivos y despierta en el regazo de Yoo-min. El muchacho trata de ocultar su felicidad diciéndole que le debe varios pesos por hacer que el móvil funcione. Ji-hyun, agradecida, le pide que continúen con su labor, pero como se esperaba,
buscaba no consiguen clientes. El detective Ji se vuelve a topar con el padre de Ji-hyun. Esta vez el señor tomó el libro de anotaciones de su hija, algo que los oficiales buscaban. Afortunadamente el señor Kang les da el diario. Por la noche la parejita tiene una nueva clienta, pero para su mala suerte no les paga, aunque sí les permite saber en dónde pueden conseguir nuevos clientes. Por su lado, el doctor junto a Sori pasan por el funeral del pequeño. Muy compungido, el doctor se vuelve a disculpar, pero a cambio recibe las gracias de la señora. A todo esto, el oficial Ji encuentra anotaciones en las que Ji-hyun se refiere a un detective que las vigilaba. Esta persona es la misma que fotografió a Yo-min en el cementerio. A la mañana siguiente, la parejita pasa por un ajetreado momento, ya que ninguno de los clientes puede pagarle a Yo-min, aunque la suerte se pone de su lado, ya que entre los fantasmas se encontraba un antiguo compañero de clase de Ji-hyun llamado Singwo. Como para que no haya dudas, lo lleva al restaurante de su familia, donde ven una fotografía. Yo-min le cree, pero además hace un trato con este sujeto. Él le dará dinero a cambio de una gran cita con Ji-hyun. Más tarde, el taxista visita la escuela donde fue Ji-hyun y conoce un poco más de su pasado, como que fue una gran estudiante que ganó varios premios para el equipo de la escuela. Al otro día, el muchacho visita al chamán, quien le enseña cómo un fantasma puede cambiar de ropa y le da un espejo para que ella vea su rostro. Más tarde, se pone celoso de todo lo que Singwo le preparó a Ji-hyun, por lo que arruina el plan y convierte una cena romántica en una familiar. A la mañana siguiente, tenía pensado llevar a su amada en el taxi hasta el restaurante de Singwo, pero cambia de parecer y maneja de vuelta a su casa. Por cierto, el enfermero Kim misteriosamente saca ampollas de una caja fuerte. Jo-min, muy nervioso, deja el coche afuera de su casa y se acuesta. Ella le pide una explicación, pero él no se la da. Más tarde, el par de detectives vigila a un motociclista que sospechosamente intercambia paquetes. Estos dos tratan de seguirlo, pero el sujeto logra adelantarse y solo saben que entró al hospital. En el lugar ven las cámaras, pero no pueden encontrar al sospechoso. Eso sí, hablan con el enfermero Kim, que luego los vigila. Al rato, Jo-min decide quedarse en un sauna. Esto preocupa a Ji-hyun y a su abuela, pero él no responde las llamadas. En el lugar, por azares de la vida, se encuentra con el chamán, que nuevamente lo toquetea, pero esta vez le revela más detalles de convivir con un fantasma. El chamán le remarca que no es bueno estar tanto tiempo conectado a un fantasma, ya que se puede convertir en uno malvado. Además, le resalta que este tipo de fantasmas puede tocar cosas. Por su lado, el detective conoce a una tal Kim Min-seo, quien resulta ser la mejor amiga de Ji-hyun. Ella murió días previos a la muerte de la muchacha, y detrás de su muerte hay cierto misterio sobre el hospital donde fue atendida, su marido y cómo murió. Ji-hyun siempre dudó de lo que pasó, por lo que decidió investigar por su cuenta. Por cierto, estaba embarazada, así que ella es la mujer que vio. A la mañana siguiente, los amigos platican por la preocupación de la abuelita. Luego de regañar a su amiga por estar enamorada del Dr. Do, Jo-min recuerda que el móvil de Ji-hyun no está enchufado, por lo que vuelve a gran velocidad y se topa con ella. Debo remarcar que Ji-hyun estaba un tanto celosa de la supuesta cita de Jo-min. Él recuerda las palabras del chamán, pero decide continuar con el plan de Singwo. Es así como la acompaña y se despide de ella, nervioso porque no la volverá a ver. Mientras Singwo le revela lo que siente y le pide que se vaya con él, Jo-min habla con su colega y comprende que debe luchar por su amor. Para la mala suerte de Singwo, es rechazado, pero igualmente asciende, ya que cualquier fantasma que haya experimentado el amor verdadero puede partir. Por cierto, él le comenta que ella podrá hacer lo mismo. El taxista llega en el momento exacto en el que él desaparece, pero ella no lo hace. Muy aliviado, regresa al taxi, pero no le dice el porqué. Sí le comenta que la llevará a un lugar donde la ayudarán. Inesperadamente la lleva con el chamán, pero tranquilo que está allí para que ella recupere sus recuerdos. Como se esperaba, ve a su amiga, el embarazo y a un detective privado. Mientras tanto, Jo-min vuelve a ser advertido de los peligros de estar en contacto con Ji-hyun. Más tarde, buscan información del detective, pero lo único que encuentran es a un niño rogándole que le cumplan su deseo. Debo remarcar que el pequeño puede ver a Ji-hyun. Él se llama Choi Ha-yun. El niño le comenta que su hermana Choi Ha-yul está desaparecida hace varios días, pero Jo-min no está interesado en ayudarlo hasta que ve cómo vive el pequeño con su familia. Desafortunadamente debe volver a su casa, ya que las personas del banco visitaron a su abuela, pero Ji-hyun
se queda con el pequeño. Mientras tanto, su amiga le comenta al doctor que vio robando ampollas al enfermero Kim. Más tarde, Ji-hyun, con la ayuda del pequeño, interroga al jefe de Hayul, pero no tiene suerte. Él no les dice nada relevante y cuando llaman a la amiga de Hayul, esta no contesta la llamada. Al rato, Young-min consigue dinero fácil vendiendo una planta de su abuela y se comunica con su crush a través del pequeño. Tienen un pequeño momentito muy romántico pero incómodo. A la mañana siguiente, Young-min trata de hablar con Jung-gain, quien es la amiga de Hayul, pero una de sus amigas no la deja hablar, ya que esta adolescente le hizo algo muy grave a Hayul. Por unos minutos vemos el momento exacto en el que la madre del muchacho le dio su coleta a Ji-hyun, ya que ella debía entrar a una fiesta. Mientras tanto, el detective continúa tratando de unir cabos, solo comprende que la señora Seo y Ji-hyun se conocían. A todo esto, el Dr. Do descubre la faltante de productos desde la llegada del enfermero Kim. Por su lado, la parejita salva la vida de una mujer, lo que dispara recuerdos en Ji-hyun. Ella recuerda haber estado en la parte de atrás del taxi y ver a la señora Seo tirada en la calle. Y Young-min evita que el conductor se escape. Por cierto, la parejita se vistió de la misma forma. Más tarde continúan investigando y Ji-hyun comprende que las chicas no son amigas. Por cierto, ella aprovecha a cambiarse el labial. Preocupados por la adolescente, le piden que les cuente qué sabe. Más tarde, el Dr. Do le comenta a las enfermeras lo que hizo el enfermero Kim y luego lo graba robando ampollas. Al rato, cuando Gain quería contarles qué sucedió con su amiga, recibe una llamada de su bully. Esta adolescente la amenaza y además manda a que mantones golpeen a Young-min, por lo que debe luchar por su vida, pero termina protegiendo el móvil de Ji-hyun. Esto provoca que lo golpeen reiteradas veces hasta que aparecen los detectives enviados por Gain, que estaba viendo todo. Aunque el detective Ji sospecha de Young-min, esta vez lo ayuda. Por cierto, el oficial descubre a una nueva y posiblemente la villana detrás del caso de Ji-hyun, una enfermera llamada Kim Hae-yeon, que trabaja en el mismo hospital que Sori y el doctor. Por las heridas, Young-min llega al hospital y es atendido por la enfermera sospechosa que preocupa a Ji-hyun. Al día siguiente, mientras Gain es nuevamente amenazada y Young-min repartía panfletos de la niña desaparecida, aparecen la mochila y el móvil de Hayul flotando en un río. El móvil tenía una nota de suicidio, pero Young-min se percata que a esta nota le falta un pequeño detalle que Hayul siempre dejaba en sus notas, o sea, su nombre. Más tarde, Gain, recordando los buenos momentos con su amiga, se arma de valor y decide enfrentar a su bully, por lo que derrama comida en el uniforme de esta maltratadora. Luego se reúne con la parejita y les cuenta qué sucedió y por qué sucedió. Hayul quiso defenderlas del adolescente, pero la discusión se fue de las manos y rodó hasta golpearse con una piedra. Sin más nada que aclarar, la parejita junto a Gain buscan a Hayul y Ji-hyun es quien la encuentra primero, aunque se percatan que la adolescente nunca se contactó con ellos, por lo que comprenden que todavía sigue con vida. Young-min rápidamente la saca del lugar y la lleva a toda velocidad hasta el hospital. Por cierto, ellos descubren que Ji-hyun puede tocarlo, ya que evitó que se caiga. Esta vez, el enfermero Kim no interviene en la emergencia, pero la mala fortuna continúa ya que no logran salvarla. Hayul se despide de su hermanito y le agradece a Young-min por tratar de ayudarla y permitirle ver por última vez a su hermano. Pero tranquilos que un nuevo milagro sucede. Inesperadamente, la adolescente vuelve a la vida. A la mañana siguiente vuelven a agradecerle por salvarla. Es más, quieren darle dinero, pero este buen hombre se niega y le pide a la abuelita que lo use para la universidad de Hayul. Por cierto, Gain aparece con el platillo que su amiga le enseñó a preparar. En el hospital, el enfermero es despedido y luego de querer golpear al doctor, se va sin antes mencionar que este médico no es una buena persona. Por su lado, el detective descubre que la enfermera Kim no tiene relación con Ji-hyun, pero estuvieron en la misma fiesta. Al día siguiente hablan por la radio de lo que Young-min hizo y se enteran que la bully ha sido enviada a un reformatorio. Más tarde, el taxista se pone muy meloso y hasta decide afrontar sus miedos confesándole que le gusta. Esto a Ji-hyun no le agrada, ya que sabe que él sufrirá. Por cierto, ella recuerda las palabras de Singwo, o sea que si un fantasma se enamora de un humano, podrá ascender. Young-min, sin miedo al éxito, lleva a su crush a la Torre de Seúl. Allí escribe un
lindo mensaje y deja un candado con sus nombres. Por casualidad de la vida se encuentran con Sori y el doctor, a quien Ji-hyun reconoce, por lo que Jo-min le muestra una foto de su crush y efectivamente él afirma que la conoce. Y hasta aquí el resumen de la primera parte de Delivery Man. Me está gustando esta historia, tiene algunos puntos medios interesantes, medios lentos, pero realmente es una buena historia que te atrapa. ¿Y a ustedes qué les parece? No olviden suscribirse,